Hola y bienvenidos de nuevo a Ferrocarriles Explicados. Hoy por fin hablaremos de uno de los proyectos ferroviarios más polémicos de la Europa moderna. Stuttgart 21. Proyecto para reconstruir la estación principal de trenes de Stuttgart y conectar la ciudad con la red de alta velocidad alemana mediante túneles bajo el centro urbano. Stuttgart 21 lleva más de 3 décadas en el debate público en Alemania, sobre costos, retrasos, preocupaciones ambientales y dudas sobre la participación pública. Transformaron el proyecto de modernización ferroviaria en un conflicto político nacional entre partidarios y opositores. Para entender por qué, primero necesitamos entender Stuttgart en sí misma. Stuttgart, capital de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania, está en el centro de una de las regiones industriales más fuertes de Europa. El área metropolitana alberga a gigantes automotrices globales como Mercedes-Benz y Porsche, así como una densa red de empresas de ingeniería mecánica y electrónica. La industria de alta tecnología hace de la región uno de los centros económicos más prósperos de Alemania. En cuanto al transporte ferroviario que sirve a esta región, el corredor entre Stuttgart y Ulm es especialmente importante, no solo a nivel regional, sino también para los flujos de transporte europeos. Es parte del eje este-oeste y conecta París, sur de Alemania, Austria y hasta Budapest. La línea ferroviaria entre Stuttgart y Ulm existe desde mediados del siglo XIX. Construida en 1850, la línea cruza la empinada Jura de Suabia e incluye curvas y pendientes que limitaban capacidad y velocidad. En ciertos tramos, los trenes debían bajar la velocidad a 70 km por hora, lo que es incompatible con el tren moderno de larga distancia. Alemania inició el proyecto ferroviario de Stuttgart a Ulm, que incluye Stuttgart 21, y la línea de alta velocidad de Wandlingen a Ulm. La línea de Wandlingen a Ulm, inaugurada en diciembre de 2022, es un tren de alta velocidad de 60 kilómetros que corre en su mayoría junto a la autopista A8, donde la geografía impidió una alineación en superficie. La ruta atraviesa túneles largos y cruza el valle de Filstal, por uno de los puentes ferroviarios más altos de Alemania, a unos 85 metros de altura. Los trenes ahora llegan a 250 kilómetros por hora y viajan entre Stuttgart y Ulm, unos 15 minutos más rápido. El verdadero cuello de botella seguía siendo Stuttgart. Aunque la línea de alta velocidad llegaba a la ciudad, los trenes no la aprovechaban totalmente porque la estación principal de Stuttgart es terminal. Los trenes que llegan a la estación deben cambiar de dirección antes de seguir, lo que genera pérdida de tiempo, menor capacidad y conflictos operativos. Hoy es evidente, convertir la estación en una real de paso. Curiosamente, no es una idea nueva. A finales del siglo XX, Alemania expandía su red de trenes de alta velocidad y requería una conexión eficiente entre Mannheim, Stuttgart, Ulm y Múnich. El reto era claro. La terminal de Stuttgart forzaba a los trenes a cambiar de dirección, limitando las operaciones en el sistema de alta velocidad. Deutsche Bahn propuso primero una nueva línea de alta velocidad por el Valle del Neckar, que evitaría el centro de Stuttgart. La propuesta era construir una estación principal nueva en las afueras, en Rosenstein. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales rechazaron la propuesta e insistieron en su postura. La estación principal de Stuttgart debía seguir en el centro y ser el principal centro de transporte regional. Tras analizar varias opciones, una propuesta del experto en transporte de Stuttgart, Gerhard Heimerl, se fortaleció. La ruta Heimerl era un compromiso. Los trenes de alta velocidad cruzarían túneles bajo las laderas del valle, en vez de rodear la ciudad, parar en una nueva estación subterránea bajo la terminal actual y seguir hacia Ulm, casi paralelo a la autopista A8. Este enfoque preservó la centralidad del nodo ferroviario de Stuttgart, mientras lo integraba en la red emergente de alta velocidad. Con el tiempo, el concepto evolucionó aún más. Se propuso mover todas las operaciones ferroviarias de larga distancia al subsuelo, ampliar los túneles y rediseñar la estación como instalación subterránea de paso.
Con eso, nació el concepto central de Stuttgart 21. El proyecto fue presentado en abril de 1994 por Deutsche Bahn, el gobierno federal, Baden-Württemberg y Stuttgart. En 1995, el estudio Concepto de Sinergia concluyó que el proyecto podría financiarse en parte con más tráfico ferroviario, ahorros operativos y remodelación de terrenos ferroviarios disponibles. En noviembre de 1997, el arquitecto Christoph Ingenhoven ganó el concurso internacional para la nueva estación. Su propuesta, un espacio subterráneo iluminado y sostenido por columnas de concreto en forma de árbol, sería uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles del proyecto. Tras años de negociaciones políticas, las aprobaciones avanzaron paso a paso. La Autoridad Federal de Ferrocarriles dio el permiso en 2005, el gobierno estatal aprobó el proyecto en 2006, y en 2009 se firmó el acuerdo de financiamiento. En ese momento, los costos oficiales eran de unos 4.5 mil millones de euros, y la construcción se estimaba en 9 años. La construcción inició el 2 de febrero de 2010, haciendo de Stuttgart 21 uno de los mayores proyectos de infraestructura en Europa. Como se dijo antes, este proyecto no solo es reconstruir una estación, sino reestructurar todo el centro ferroviario de Stuttgart. La red ferroviaria se está ampliando en aproximadamente 57 kilómetros para los servicios de larga distancia, regionales y S-Bahn. Esto incluye aproximadamente 30 kilómetros de túneles bajo la ciudad y cerca de 25 kilómetros de nuevas líneas de alta velocidad construidas. Las nuevas instalaciones ferroviarias incluyen la estación subterránea Stuttgart Hauptbahnhof, una estación para el aeropuerto de Stuttgart, y la feria comercial, la nueva Midnachtstraße del S-Bahn, y vías de estacionamiento y mantenimiento. En Unterturquía, el proyecto gira en torno a la futura Stuttgart Hauptbahnhof. La histórica estación terminal de 16 vías estaba planeada para ser reemplazada por una estación subterránea de paso de 8 vías, con 4 vías de andén asignadas a cada dirección operativa. Estas vías conectan con la nueva infraestructura de 4 túneles independientes, de 2 vías cada uno, 2 desde el noroeste y 2 desde el sureste, permitiendo el paso total por el nodo. Además del eje principal norte-sur, el proyecto incluye la conexión del túnel Filder hacia el aeropuerto y la llanura de Filder. Una nueva curva subterránea en el acceso sur permite que los trenes del corredor Gallo, incluidos los de Singen, lleguen a la estación del aeropuerto y sigan por Stuttgart sin cambiar de dirección. Esta configuración integra el tráfico de larga distancia, regional y del aeropuerto, en un sistema subterráneo completamente segregado a nivel. Mover la infraestructura ferroviaria bajo la ciudad posibilita una gran transformación urbana. Cerca de 100 hectáreas de terrenos ferroviarios en el centro estarán disponibles para reurbanización. Se planean nuevos distritos para reconectar áreas separadas por vías del tren por más de 150 años, especialmente Stuttgart Este y Norte. La reurbanización incluye viviendas, comercios, instalaciones públicas y corredores verdes, transformando la estructura urbana de Stuttgart. La dimensión urbana también fue clave en la lógica financiera del proyecto. La justificación incluyó el valor económico de la reurbanización y el aumento de la atractividad de los terrenos cercanos a la futura estación. Más allá de su escala, el proyecto es notable por su ambición ingenieril y arquitectónica. El nuevo hueco de la estación subterránea medirá aproximadamente 420 metros de largo y 80 metros de ancho. El techo es una estructura de cascarón compleja, hecha de superficies curvas anticlásticas, una geometría de forma libre que distribuye eficientemente las fuerzas estructurales y permite el paso de luz natural a los andenes. El techo se sostiene con 28 columnas de concreto en forma de cáliz, que varían en geometría según necesidades estructurales. Es uno de los interiores ferroviarios más exigentes y visualmente impactantes jamás construidos. Pero esta ambición tuvo un costo. La estimación inicial de alrededor de 4.5 mil millones de euros en 2009 aumentó a aproximadamente
11.3 mil millones de euros para 2025, convirtiendo a Stuttgart 21 en uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más caros de Europa. El aumento de los costos estuvo estrechamente relacionado con la complejidad de la ingeniería. Gran parte de la red se excavó en roca de yeso cúprica con anhidrita, que al contacto con agua se expande y ejerce gran presión sobre el concreto. Prevenir la intrusión de agua subterránea en la cuenca de aguas minerales de Stuttgart exigió sistemas de sellado, drenaje y monitoreo, complicando mucho la construcción de los túneles. A la vez, se excavaron grandes cavernas y túneles bajo una ciudad densamente construida, mientras seguían las operaciones ferroviarias en la superficie y se conservaba el histórico edificio de la estación Bonat. Surgieron nuevos desafíos dentro de la nueva estación. La estación subterránea y el techo con columnas en cáliz requirieron tolerancias de construcción muy estrictas. La ventilación y la gestión de presión aerodinámica se diseñaron para trenes de alta velocidad que ingresan a túneles largos tras salir de las plataformas. En paralelo, Stuttgart 21 es uno de los primeros nodos ferroviarios importantes en Alemania, que se planea operar principalmente con señalización digital, utilizando ETCS nivel 2, sin señales convencionales al lado de la vía. Integrar este nuevo sistema en un cruce complejo introdujo más riesgos técnicos y extendió las fases de prueba. Como resultado, la fecha de apertura se ha pospuesto repetidamente. Se esperaba iniciar operaciones en 2019, pero se pospusieron a 2025 y luego a diciembre de 2026. Los ajustes técnicos, especialmente en integración de señalización y pruebas del sistema, siguen generando incertidumbre sobre el cronograma final de puesta en marcha. Sin embargo, los desafíos de ingeniería fueron solo una parte de la historia. La dimensión política y social de Stuttgart 21 se volvió igualmente significativa. En sus primeros años, el proyecto permaneció demasiado abstracto como para provocar una resistencia generalizada. Eso cambió en 2007 cuando cerca de 67,000 ciudadanos firmaron una petición para exigir un referéndum, más del triple de lo requerido por ley. El ayuntamiento de Stuttgart negó la solicitud por razones legales. Para muchos residentes, esta decisión pareció despectiva y antidemocrática, fortaleciendo el movimiento de protesta y aumentando rápidamente la oposición pública. Iniciaron manifestaciones semanales con miles de asistentes. En las elecciones municipales de 2009, el Partido Verde, único opositor claro al proyecto, se volvió la fuerza política más fuerte en Stuttgart. Por primera vez, los verdes lograron la mayoría en una ciudad alemana de este tamaño, marcando un cambio político importante. Un pilar de la oposición fue el concepto alternativo Kopfbahnhof 21 o K21, presentado en 1998 por la iniciativa Umkehr Stuttgart y respaldado por el Verkehrsclub Deutschland. K21 sugirió modernizar y ampliar la estación terminal actual, en vez de sustituirla por una subterránea de paso. Sus partidarios dijeron que este enfoque evitaría túneles largos bajo la cuenca sensible de Stuttgart, reduciría costos y permitiría invertir más en otras mejoras del transporte público. Lo más importante es que sostenían que la remodelación urbana de los terrenos ferroviarios excedentes seguiría siendo posible, pero sin las mismas presiones financieras impulsadas por el sector inmobiliario que estaban presentes en el plan oficial. A medida que se acercaban los trabajos de demolición en 2010, las tensiones aumentaron dramáticamente. Para el otoño, las manifestaciones de protesta atraían hasta 100,000 manifestantes. La situación llegó a un punto de inflexión durante lo que se conoció como el Jueves Negro, cuando la policía utilizó cañones de agua contra manifestantes en su mayoría pacíficos. La oposición a la tala en el parque Schlossgarten de Stuttgart y las imágenes del enfrentamiento causaron indignación nacional y cambiaron el clima político sobre el proyecto. Por la creciente presión, la demolición se pausó y comenzaron conversaciones públicas de mediación. Las discusiones, transmitidas en vivo por televisión nacional, fueron moderadas por el ex político federal Heiner Geisler. En 9 sesiones completas, partidarios y opositores debatieron sobre costos, riesgos ambientales, seguridad contra incendios, capacidad y viabilidad de la alternativa K21.
Uno de los principales resultados de la mediación fue exigir una llamada prueba de resistencia. Debido a que Stuttgart 21 reemplaza una terminal de 16 vías por una estación de paso de 8 vías, los críticos temían que la capacidad pudiera disminuir en lugar de aumentar. Ferrocarriles Alemanes sostuvo que eliminar las maniobras de retroceso y coordinar la programación aumentaría el flujo de trenes. La consultora suiza SMA realizó la prueba de esfuerzo, simulando operaciones en hora pico con la infraestructura planificada. Los resultados confirmaron la afirmación de Ferrocarriles Alemanes, concluyendo que la nueva estación tendría al menos 30% más capacidad y una calidad operativa óptima en términos económicos. Los opositores desafiaron estos hallazgos. Afirmaron que la simulación partía de suposiciones optimistas y no analizaba bien operaciones interrumpidas, retrasos o emergencias. Como dijo el portavoz de la oposición, Hannes Rockenbauch, una prueba de estrés sin estrés no merece ese nombre. Los críticos pidieron más análisis para evaluar la resiliencia en condiciones adversas, considerando las pocas vías en la plataforma. Sin embargo, la opinión pública parecía aceptar más los resultados, y las encuestas indicaron que la mayoría de los residentes consideraban la prueba de estrés como una validación suficiente. El debate culminó en un referéndum estatal el 27 de noviembre de 2011. Se preguntó a los votantes si Baden-Württemberg debía dejar de financiar el proyecto. En una formulación legalmente compleja, votar sí era abandonar el proyecto y votar no era continuarlo. Aproximadamente el 58.8% votó en contra de la retirada, respaldando efectivamente la continuación. Partidarios lo tomaron como confirmación democrática, pero otros dijeron que la redacción era confusa y que los votantes fueron influidos por afirmaciones de que cancelar el proyecto costaría más que terminarlo. Sea cual sea la interpretación, el referéndum de 2011 fue decisivo. Stuttgart 21 seguiría adelante, pero bajo un escrutinio público sin precedentes. Sin embargo, el desacuerdo nunca ha desaparecido por completo. Sigue siendo central en el debate incluso hoy en día, particularmente en relación con el concepto futuro de horario sincronizado de Alemania, el Deutschlandtakt. El objetivo del Deutschlandtakt es coordinar trenes de larga distancia y regionales en todo el país con un horario de reloj muy sincronizado. Como el enfoque suizo, su alcance va más allá de Stuttgart. Sin embargo, al mismo tiempo, el éxito del horario nacional depende en gran medida del desempeño de los centros clave, y Stuttgart es uno de ellos. Los escenarios de planificación actuales para el Deutschlandtakt prevén aproximadamente 33 trenes de larga distancia y regionales por hora en la futura nueva estación subterránea de Stuttgart. Eso es un tercio más que los 25 trenes por hora de 2021, y más que nunca en la historia de la ciudad. Stuttgart, como nodo ferroviario clave en el sur de Alemania, es crucial para la estabilidad de la red. Incluso pequeños retrasos en este centro pueden extenderse por varios corredores y afectar servicios fuera de la región. Y esto pronto se pondrá a prueba en el próximo periodo. Tras más de 30 años desde la introducción del concepto, se prevé que los trenes circulen por la nueva estación subterránea. En ese momento, el debate cambiará. La capacidad teórica será real, y las predicciones operativas se medirán por su desempeño. Mostrará si los trenes realmente irán de Stuttgart a Ulm en 27 minutos y si el trayecto de la nueva estación principal al aeropuerto de Stuttgart tomará solo 6 minutos. Y si los trayectos regionales, como de Nürtingen a Stuttgart Hauptbahnhof, durarán unos 19 minutos. Solo así se podrá responder la pregunta que ha acompañado a Stuttgart 21 desde el inicio. ¿Fue una transformación visionaria de un nodo ferroviario o una solución demasiado compleja a un problema manejable? Hasta que el proyecto funcione por completo, sigue a Railways Explained para ver más videos sobre megaproyectos ferroviarios globales. Puedes apoyarnos siendo patrocinador, donando por PayPal o comprando nuestro ebook. Encuentra los enlaces en la descripción. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.